Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada de la jornada presente, pasado y futuro del desarrollo rural. Vamos a comenzar un nuevo bloque en el que entendemos abordar a lo largo de toda la mañana lo que es el funcionamiento del programa Horizon 2020. Tenemos una mañana muy condensada, con un gran contenido, con ponentes de gran calidad y con mucha experiencia, y creo que vamos a tener que apretar seguramente el acelerador. A continuación, vamos a hacer un primer bloque a cargo de don Fernando Doncer, director del proyecto europeo de Europa Magí, donde nos va a explicar el funcionamiento del programa Horizon 2020. Y con él los dejo para que no lo cuente. Bueno, buenos días a todos. Innovar a lo grande. Ayer se ha dicho varias veces, he hecho una reversión del título de la ponencia de hoy, precisamente porque lo repetisteis varios de vosotros, ¿no? Lo de pensar en grande, ¿no? A mí me gusta mucho eso de pensar en grande, porque además es el lema de la Escuela de Negocios de Extremadura, ¿no? Think Big. Entonces, ya que estamos pensando en grande y estamos hablando de cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, a mí me gustaría partir de una reflexión, además de un proyecto grande, con el que se innova a lo grande, ¿no? El viaje a Marte. ¿Vale? Viajar a Marte está previsto llegar en 2030. ¿De qué ha dependido? De dos factores. Uno, la voluntad de ir hasta allí. Y dos, el presupuesto, que es además el que condiciona que vayamos a llegar en 2030 y no antes, ¿no? Si quisiéramos llegar antes, ¿sería posible? Por supuesto, con mayor presupuesto. Si estuviéramos dispuestos y no fuera una prioridad llegar antes de 2030, pues contaríamos con menos presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, con el Horizon 2020, teniendo la voluntad de hacer un proyecto, lo que vamos a ver es cómo conseguir el presupuesto para llevarlo a cabo. Bueno, empiezo la ponencia un poco pidiendo que aquí sois todos de los grupos de desarrollo rural, de los grupos de acción local, sois expertos en tramitar fondos de diversos tipos, es vuestro trabajo diario, y quiero que por lo menos durante el ratito de esta ponencia, no va a ser muy larga, hemos empezado un poco más tarde y vamos a intentar llegar a la comida en una hora razonable, porque además, como sabéis, tenemos un acto de clausura y demás. Y os pediría que, por favor, borréis la idea que tenéis del Horizonte 2020. Lo digo porque, desafortunadamente, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las exposiciones que se van haciendo del Horizonte 2020, por lo menos en nuestra tierra. Yo estoy en Extremadura, soy de Plasencia, por cierto, y como dicen mis amigos de Bruselas, lo que te gusta corretea por allá abajo, porque me recorro la región cada día, ¿vale? Entonces, sé cuál es nuestro contexto y sé las cosas que nos han ido diciendo, a mí el primero, sobre el programa Marco y ahora sobre el nuevo programa Marco. El Horizonte 2020, aquí tenemos un poco cuál ha sido la evolución de España en el 7º programa Marco y teníamos aproximadamente 2.969 millones de euros, que suponía un 8,3% de la Unión de los 27, ahora ya somos, como sabéis, 28, y teníamos una subvención anual de 235 millones de euros en el 7º programa Marco y de 424 en el 7º programa Marco. Es decir, hemos prácticamente duplicado. Entonces, aunque la tendencia, como podemos ver, es muy al alza en España, nosotros en Extremadura no hemos ido al mismo ritmo y aunque el 7º todavía nos deja alguna cifra alentadora, tenemos que intentar utilizar este nuevo periodo y hay mucha gente que dice, bueno, ya como han pasado 2 convocatorias o 2 plazos principales de convocatorias y demás, la gente se desanima de que no hemos llegado a tiempo con la propuesta y demás, pero es que es hasta el 2020, o sea, tenemos muchísimo recorrido y cabe todo tipo de proyectos.
Nosotros siempre animamos, nosotros nos dedicamos a la gestión de proyectos europeos, pero nos estamos encontrando con, al poco tiempo de empezar con la actividad de nuestra empresa, nos dimos cuenta que necesitábamos hacer una fase de estímulo de proyectos, ¿vale? Porque realmente los proyectos que se estaban gestionando aquí nacían, digamos, de otra realidad, que era enfocándonos en programas no competitivos, en programas en los cuales habían unas asignaciones presupuestarias y nosotros, con prácticamente cumplimentar una documentación, obteníamos el dinero, ¿vale? En el porcentaje o la intensidad de subvención que fuera. Y necesitamos meternos en los proyectos competitivos porque hay muchísimo dinero. Ahora lo veremos, son 80.000 millones de euros. ¿Vale? ¿Por qué nos vamos a perder una participación ahí si encima a Extremadura le hace falta y le viene fenomenal? Esto tiene poco que ver con los típicos fondos que vosotros normalmente gestionáis, pero no podemos dejarlo de lado. Además, haremos una pequeña introducción al instrumento PYME para que veáis en vuestra labor de asesoramiento también a las entidades privadas, a las empresas y demás, que se pueden hacer proyectos y hay posibilidad de trabajar perfectamente en proyectos europeos. Nosotros, a través del contacto con las empresas, nos hemos dado cuenta que cualquier empresa, por pequeña que sea, puede participar en un proyecto europeo. Yo no tengo departamento de I+D+I. Yo no tengo gestión de la I+D, ni tengo ni siquiera un cargo que se llame innovación. ¿Qué hago yo en un proyecto, en un consorcio de un proyecto del Horizon 2020? Siempre cabrá la posibilidad de que a cualquier empresa de 3 trabajadores incluso, ¿vale? Aunque no es el modelo habitual dentro de un consorcio, ¿vale? Esta es la realidad, de funcionar como socio demostrador y va a ser el que lleve, digamos, a la práctica el testeo, ¿vale? O las primeras fases de la explotación de los resultados o lo que sea. Nosotros tenemos la experiencia de trabajar con empresas grandes y centros tecnológicos y demás, y con la universidad, pero también con empresas pequeñas. Y hemos sido capaces de meterlos en proyectos súper interesantes, ¿vale? Proyectos de 15 millones de euros de Smart Cities, con un socio extremeño que entra con una participación modesta, pequeña, pero que lógicamente le ha venido bien. Yo siempre digo que participar en los proyectos europeos potencia. Nuestra empresa se llama Europa+I. Ese +I lo identificáis como de la I+D+I. A mí no me gusta la gente que dice la I pequeña, es la I minúscula, la puedes poner el tamaño que quieras, ¿vale? Esa I minúscula nosotros no la llamamos solamente innovación, la llamamos internacionalización. Porque al final participar dentro de un proyecto europeo lo que nos proporciona es, además, sacar a paseo a nuestra empresa, a nuestra entidad, a nuestro centro tecnológico por Europa. Y sacar a paseo por Europa, establecer relaciones, contactos, aprender cosas, y eso siempre es bueno para la empresa y logra internacionalizarse, al menos parcialmente, en esta experiencia. Bueno, las posiciones por retorno del 7º programa marco, estamos en el primer año, arrancamos en enero, de lo que se denomina 8º programa marco. El 8º programa marco es lo que se llama Horizonte 2020 porque este periodo de 6 años y pico concluye en el 2020, ¿vale? Aquí destacamos, digamos, cuáles son las posiciones que tiene España en retorno en la participación dentro del 7º programa marco. Ahí tenéis marcadas cuáles son en las que peor estamos, que serían las que están en color rojo, y cuáles son las que mejor posición tenemos, que estarían en color azul. Veis, por ejemplo, que energía, investigación, beneficio de las pymes, regiones de conocimiento y tal, estamos bien ubicados. Entonces, no solamente hay que ser, no quiero dar tampoco sí decir que tenemos una gran capacidad de mejora de donde estamos a donde podemos llegar, ¿vale? Pero tenemos esa capacidad de mejora porque tenemos el potencial de hacerlo, ¿vale? No quiero tampoco ser pesimista y nos vamos a ir de aquí, no, que nosotros en esto no, porque además las cifras fueron otras en otro periodo de tiempo, por lo tanto, siempre podremos remontar. Bueno, aquí veis por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid, bastante separados del resto, ¿vale? Luego aquí tendríamos el País Vasco, Valencia, Andalucía. Y está separado en otra diapositiva porque no cabe a escala para verlo, ¿vale?
Aquí estarían todas las demás y esta que está en color rojo sería Extremadura. ¿Vale? Estos datos son en relación con el gasto de I+D. Sobre el total de España, en diferentes programas, pues aquí tenemos en el 7º programa marco, fue un desastre total, ¿vale? En el 7º programa marco, pues hemos aumentado hasta el 0,22%, ¿vale? Hemos pasado del 0,11 al 0,22, hemos duplicado. Por tanto, el objetivo que ahora veremos para el siguiente periodo es volver a duplicar, pero volver a duplicar es muy poco con los datos que tenemos de partida, ¿vale? Entonces, rápidamente, los instrumentos del Gobierno de Extremadura, entre ellos, bueno, vamos a tener hoy además ponencia también de Anto Recio y de Ketty Cáceres de Fundecid PCTEX, que sabéis que es el instrumento que tiene el Gobierno de Extremadura para desarrollar, digamos, el management de este tipo de proyectos. Se ha fijado en triplicar, ¿vale? Aunque inicialmente se arrancaba con duplicar, se va a intentar triplicar los retornos, ¿vale? Y dentro del programa marco veis que tuvimos un cuarto programa marco en Extremadura por encima del 0,35, bajamos en el quinto, en el que se hicieron proyectos súper interesantes, aunque tuvieran menos, ¿vale? Nosotros estamos haciendo un trabajo de prospección en los centros tecnológicos de Extremadura y nos estamos encontrando con unos proyectos del quinto que sirven muy de referencia. En el 7º, todavía más dramático, ¿no? Hasta llegar al 0,11. Y bueno, ahora en el sexto bajamos y en el 7º volvemos a subir. Y bueno, esta es la foto finish del resultado de nuestra participación en el 7º programa marco, en el que se concluyó en diciembre, ¿vale? 29 actividades, 4 de ellas lideradas. Lideramos pocos proyectos, hacemos poco y lideramos menos, ¿vale? Estos serían llevados a cabo por 16 entidades, 4 empresas y 33 participantes. ¿Cuál es la previsión que tenemos para España? El objetivo de retorno de España en los 3 próximos años, con respecto a la Unión Europea, sería aumentar al 8,6 en 2014, al 9 en 2015 y al 9,4 en 2016. Digamos que al final lo que se pide durante todo esto sigue creciendo a una décima porcentual cada año, hasta llegar al 10% en 2020, con lo que tendríamos una media de un 9,5%, ¿vale? O sea, un 1% más del retorno actual en el 7º programa marco. Bueno, esto es lo que os comentaba. Objetivo inicial en Extremadura, duplicar el retorno al 0,4%, lo cual nosotros particularmente lo vemos sencillo, sobre todo porque ahora se conoce mucho más el programa marco que en el anterior programa marco por todas estas actividades de difusión como la de hoy. Estimular nuevos participantes que no sean siempre las mismas empresas, partiendo de la base de que podemos enrolar dentro de un consorcio prácticamente a cualquier entidad, ¿vale? No tiene por qué meternos en la cabeza que tiene que tener un departamento de I+D, que tiene que ser una gran empresa, que tiene que tener una facturación interesante y tal. Bueno, todo eso ayuda, ¿no? Cuanto más medios tiene la empresa, lógicamente, más potencial de participación tiene. Y eso supondría una subvención de 20 millones de euros. Bueno, pues con el nuevo panorama sería el 0,6% y 30 millones de euros. Horizon 2020. Bueno, todo es 2020, ¿no? Tenemos la estrategia 20-20-20, ¿vale? Que esas son 320, que es otra cosa, ¿no? Que es el tema de las energías renovables, el ahorro de eficiencia energética, tal. Tenemos la estrategia Europa 2020 y luego tenemos el programa de investigación e innovación, ¿vale? ¿Qué significa RIS3? Estamos todos con la RIS3, ¿no? ¿Habéis visto? Hemos hecho hasta un logotipo haciendo la S de la RIS3 con los colores del logo de la RIS3, que ayer tuvimos aquí a Inma Periáñez, del IPTS, que es, yo no sé si ya lo dejó suficientemente claro, es la oficina europea de la plataforma de la RIS3. O sea, no es la delegación en España, es la sede, ¿vale? Lo que pasa es que está en Sevilla, también nos toca alguna cosa en España, ¿vale? ¿Y qué significa RIS3? ¿Por qué el 3 de la RIS? A ver si estamos aquí hablando de RIS3. Tú no. A ver si estamos hablando aquí de RIS3 un día entero.
Venga, lo diga alguien, da igual, ¿no? Se trata de hacer una reflexión conjunta. Esto es lo que llaman learning by doing, ¿no? Que vamos a interactuar ponentes y participantes, ¿no? Que a mí me lo ha pedido la organización, Rosy, tú tienes la culpa. Dice, oye, que sea algo dinámico. Bueno, pues, Ketty, ¿quieres decirlo tú? Ya que estáis vosotros. No, a ver, ha dicho solamente lo que significa el 3. ¿Qué significa RIS3, por favor? ¿Vale? Espera, no, que te van a dar un micro. Es que si no, no queda en la grabación. ¿Por qué es el 3? Porque en inglés es Strategic Specialization, entonces son 3 S. Sí, Smart Specialization Strategy, ¿vale? Estrategia de especialización inteligente. Ese 3, por no poner 3 S, lo pusieron RIS3. Y RI, Research and Innovation, ¿vale? Investigación e innovación. Esto, dices, coño, está haciendo aquí una apología. Bueno, sigue. Generación de estrategias regionales que se definen en Europa. ¿De acuerdo? No es solo queda bien con el nombre, pero partieron de unos planes tecnológicos regionales, se pasaron a las estrategias de I+D+I y esta es la tercera generación donde se aboga por la especialización de esa I+D+I. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué me paro en esta diapositiva con este nombre, con esta reflexión y demás? Porque es el 8º programa marco, el que se llama Horizonte 2020, y es la primera vez que se le cambia el nombre, pero no por lo del horizonte, sino por lo de arriba, ¿vale? De Research and Innovation. Estamos hablando de investigación e innovación. Hasta ahora no era así, era investigación y desarrollo tecnológico. Hasta el 7º era 7º programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, y así todos. Ahora es innovación. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que llegue a la sociedad, que tenga más participación de empresas. Ahora veremos que la participación de la PYME es fundamental y que llegue realmente a la sociedad, que no nos quedemos en proyectos de papel, sino que sean proyectos que puedan llegar a la sociedad. Algunos se quedarán en el camino, como es lógico, pero se pretende un mayor impacto. Bueno, con el Horizonte 2020 lo que se pretende es pasar de la idea al mercado, adaptar, avanzar y transformar los resultados de investigaciones en productos y servicios directos para la sociedad. Estos son los que se denominan los 3 pilares fundamentales del Horizonte 2020. Por una parte, la ciencia excelente, ¿no? Donde vamos a seguir con investigación pura, no sé si llamarlo así, liderazgo industrial y retos sociales, que es un poco donde vosotros os vais a ver más, ¿vale? Entonces, reto social, hay veces que es difícil traducir las cosas a un lenguaje que signifique lo mismo, ¿no? Yo haré un hincapié durante la ponencia en que en industria. Industria, nosotros tenemos un concepto en industria que es coger una materia prima, elaborarla y tener un producto terminado. En Europa, realmente industria es un concepto mucho más amplio. Es casi cualquier actividad capaz de generar dinero, ¿vale? Entonces, retos sociales no tiene por qué, no tenemos que imaginar algo con el estricto sentido social que nosotros, sino serían los retos de la sociedad, ¿no? Los retos de la Unión Europea. Y bueno, aquí tenemos, digamos, el desglose presupuestario de Horizonte 2020, son 77.000 millones de euros para todo el periodo 2014-2020, 24.400 en ciencia excelente, 17.000 en liderazgo industrial y 29.600 en retos sociales. Entonces, de ahí, si sacamos la calculadora y empezamos a... Bueno, de ahí no, sería del total, y vemos cuál
cuál es nuestra participación y cómo podemos conseguir grandes retornos y demás. Ahora explicamos un poco todo, intentamos explicar un poco todo. La estrategia europea pues serían esos 3 pilares que acabamos de mencionar, ¿vale? Investigación científica y técnica de excelencia, liderazgo empresarial en I+D+I e I+D+I orientada a los retos sociales, a los retos de la sociedad. En la estrategia española incorporamos un elemento más, ¿vale? No forma parte, digamos, de un pilar, pero queremos que sea transversal en todo la promoción del talento en I+D+I y su empleabilidad. Y de ahí empezamos todos a comprender un poco muchas acciones que se están llevando a cabo desde entidades, desde empresas públicas, desde la propia administración y demás. Novedades del programa Horizonte 2020 respecto a los anteriores. Pues hay una gran simplificación de las reglas de participación, hay nuevos instrumentos y condiciones de financiación, hay un nuevo acuerdo de subvención, hay menos controles y auditorías y se reduce el tiempo de resolución. Hay un único set de reglas de participación, ¿vale? El reglamento financiero en vigor desde 2013 como marco legal para la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea y, por tanto, del Horizonte 2020. Se aplican a todos los programas las mismas reglas de participación y los beneficiarios serían toda entidad legal con personalidad jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en las reglas de participación y en los programas de trabajo. Y los requisitos: mínimo 3 entidades legales independientes de 3 Estados miembros o Estados asociados que sean diferentes, ¿vale? Intentar decir cuál es la media del número de socios, del número de países, que va a depender siempre de la convocatoria, de la tipología del topic y demás, ¿vale? Dentro de cada convocatoria se establecen una serie de topics que precisan más cuáles son las líneas de trabajo que se pretenden, ¿no? Y en todos ellos aparece una cosa que se llama impacto esperado, ¿no? Y si el proyecto se centra en resolver o en conseguir o en acercarse a ese impacto esperado, tendremos más posibilidades de que el proyecto vaya adelante. Estamos hablando, dentro del programa Marco, estamos hablando siempre de proyectos competitivos. Proyectos competitivos significa que vamos con un gran consorcio, con una idea genial y una composición para nosotros la mejor opción de todas, compitiendo con un montón más de gente que lo lleva también al mismo nivel de excelencia, o que quieren llevar al mismo nivel de excelencia. Es decir, vamos a competir con los mejores. Pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿vale? Es un poco más difícil que otro tipo de proyectos. De hecho, bueno, ahí están los resultados. La entidad extremeña que ha liderado un proyecto dentro del 7º programa Marco, que además se está ejecutando aún, es Intromac, ¿vale? Instituto de Roca y Minerales, que está en Cáceres, y es un proyecto de 1.200 millones de euros, lo lideran ellos, se lo aprobaron en un programa muy competitivo. Tenemos muchas asociaciones como el Clúster de la Energía que participa en proyectos dentro de programas súper competitivos como es Energía Inteligente y también están ahí. Si veis los medios humanos y tal con los que se cuenta, tampoco ya es una cuestión de lo que decía al principio, de voluntad también, ¿vale? De conseguirlo. Todo se anda y ya está. Pero sí es cierto que estamos en una proporción de éxito complicada, ¿vale? O sea, estamos hablando de porcentaje de ratios con respecto al número de propuestas grandes. Bueno, también la participación de terceros países que no sean miembros de la Unión Europea, siempre que la apertura sea generalizada y aporte valor al proyecto, que sean acciones focalizadas con socios internacionales y que contengan acciones horizontales de cooperación internacional. Bueno, el modelo de financiación hasta ahora lo que teníamos era que dependiendo del programa, del subprograma, de la convocatoria y demás, teníamos una financiación que variaba, ¿vale? Era un porcentaje para personal, otro para costes directos, otro para costes indirectos y demás, y dependía de esa convocatoria. Ahora ya es lineal, o sea, es mucho más sencillo ahora, ¿vale? Y es la misma para todos, ¿vale? Tendríamos para I+D+I, ¿vale?
el 100% para todas las entidades. Pero tienes que tener la I+D. Y, sin embargo, para acciones de innovación tendríamos que el 100% para entidades sin ánimo de lucro y hasta el 70% para entidades con ánimo de lucro. Los criterios de evaluación pues serían excelencia, el impacto esperado y la implementación. Dentro de ellas se contiene la calidad y la eficiencia. Se incrementa el peso relativo del criterio de impacto para las acciones de innovación y para el instrumento PYME. Para ir pasando cada una de esas evaluaciones tenemos que ir superando 10 sobre 15, ¿vale? Digamos el threshold que llaman, ¿no? La puntuación, la nota, ¿no? Tenemos hasta 15, tenemos que pasar por encima de 10 en cada uno de ellos, en cada uno de esos 3 ítems. Objetivos del nuevo acuerdo de subvención. Va a haber el Grant Agreement, que se llama, ¿no? El acuerdo de subvención, ya va a haber uno único, no como antes también, que dependía un poco de todo y tal. De todos modos, sí lo dice muy claramente que siempre se tendrá que precisar y confirmar en la convocatoria, pues se prevé que haya alguna convocatoria un poco especial y que requiera alguna cosa adicional, ¿no? Establece los derechos y obligaciones de los beneficiarios y sus relaciones con la Comisión Europea en relación con la implementación de la acción. Sería una arquitectura común con el resto de programas de la Unión Europea, por lo tanto es un acuerdo general, un documento único, terminología simplificada y alineada, explicaciones prácticas online para cada participante del acuerdo y guías donde fueran necesarias. Aquí tendríamos también una reducción del tiempo de resolución. Se reduce, teóricamente, ¿vale?, hasta 8 meses desde el cierre de la convocatoria, que se compone de 5 meses para comunicar los resultados de la evaluación científico-técnica y 3 meses más hasta la firma del acuerdo. Y luego va a existir una modalidad específica denominada Fast Track to Innovation, que consistirá en un tiempo de resolución de 6 meses. Los pagos, aquí aparece prefinanciación, pero nosotros lo conocemos más como anticipo, ¿vale? Sería un pago al coordinador en un plazo de 30 días desde la fecha de firma del acuerdo o desde la fecha de inicio de la acción, incluyendo una retención del 5% del total de la ayuda para el fondo de garantía. Esa retención la vamos a ir manteniendo hasta el final del proyecto. Habría pagos intermedios en plazos de 90 días tras recibir el informe periódico y nunca podrá sobrepasar el 90% del total. Y habría al final el pago final, que también se pagaría 90 días. Súper novedad. El IVA pasa a ser coste elegible si no es deducible, ¿vale? Sobre todo para cierto tipo de entidades que, como sabéis, pues no tenían el tema del IVA y era prácticamente dinero que se palmaba, literalmente, dentro de la ejecución del proyecto. O sea, si tú demuestras que no te puedes deducir ese IVA, tal. Si incluso no eres non-profit, sino que sí que tiene ánimo de lucro, por ejemplo, una pyme, y puedes demostrar que una parte del IVA tal, también se podrá resolver que forme parte del presupuesto, ¿vale? El Fondo de Garantía daría continuidad al sistema aplicado en el 7º Programa Marco. No se podrán imponer garantías adicionales a los participantes y el 5% de la contribución retenida de la prefinanciación inicial será devuelta al final de la acción. Auditoría, hasta 2 años después del pago final. O sea, podemos sufrir auditorías del proyecto hasta 2 años después. O sea, serían menos auditorías y más enfocadas a identificar riesgos y prevenir fraude, ¿vale? No se va a hacer una persecución, no se va a hacer una policía de esto, sino como simplemente atacar a donde realmente importa, que no se esté malgastando el dinero, ¿no? La validación de los beneficiarios sería la verificación de la capacidad financiera y el certificado de estado financiero de los costes. Se firmaría el acuerdo de consorcio, que es obligatorio, salvo que en el programa de trabajo se especifique lo contrario, y en el acuerdo de consorcio, bueno, pues todos los detalles de ese consorcio, que estará formado por 3 o más entidades, de 3 o más países forzosamente, miembros de la Unión Europea, más terceros países, serían entre los que traían países asociados de la Unión Europea
y otros países que no son ni asociados de la Unión Europea, en los cuales hay que contemplar siempre cuáles son las excepciones que se establecen de participación. Hay países excluidos. No podemos hacer consorcio con cualquier tercer país, ¿vale? Hacer hincapié en que son proyectos colaborativos, y participar en un proyecto colaborativo implica compartir conocimiento, no solo en relación con los resultados, sino también conforme a la propiedad intelectual, que como participantes vamos a aportar al proyecto para alcanzar los objetivos. Esto es delicado. A nosotros cuando nos sentamos a hablar con una entidad, casi que lo primero que sacamos es el acuerdo de confidencialidad, ¿no? Yo tengo una idea buenísima, a ver si me la vas a robar y tal. Nosotros eso lo seguimos hasta el final, pero realmente es que si al final no lo cuentas, no se va a hacer. Y el que se quiere saltar el acuerdo de confidencialidad se lo saltará, pagará la multa correspondiente y si tiene una explotación de resultados interesantes, se la saltará a sabiendas de que incumple el acuerdo y tal, ¿no? O sea, pues hay cosas que no se pueden controlar y lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible y normalmente no pasa nada. Pero sí es cierto que nosotros podemos proteger la propiedad intelectual desde el inicio, ¿vale? Es decir, si hay una parte que forma parte del patrimonio de la entidad participante y no quiere que sea compartido porque quiere protegerlo, se puede hacer desde el inicio, ¿vale? Bueno, son proyectos colaborativos, entonces la comisión promueve que los consorcios tengan una estrategia para explotar las tecnologías y el conocimiento generado. La política general es permitir el acceso libre a todas las partes que no se vayan a explotar, pero protegiendo al mismo tiempo las que considere necesario por razones de seguridad, privacidad u oportunidades de explotación, ¿vale? Un poco lo que os estaba comentando. Siempre existirá una opción de excluir las partes del conocimiento que no se harán públicas. Esto es a lo que me refería, que desde el principio podemos protegerlo. La propiedad de los resultados. Nosotros hace poco, además en una entidad del Valle del Jerte, les decían que no les interesaba participar en el proyecto europeo porque tiene que compartir los resultados. Es una opción, ¿vale? Nosotros no creemos en eso, creemos en la cooperación, en el sentido de que sí, tú vas a desvelar ciertas cosas de tu know-how, vamos a pasar toda la mañana diciendo palabrejas en inglés, tú puedes compartir una parte de tu conocimiento, pero también te vas a llevar parte del conocimiento del resto de los socios, ¿vale? Bueno, pues se puede, de todos modos, como decíamos antes, proteger, pero por regla general son propiedades de los participantes que generan esa propiedad intelectual. Bueno, también la propiedad del background. Cada beneficiario es y continúa siendo propietario de su background, que es un poco lo mismo que he comentado antes. Protección de los resultados, si es posible, razonable y justificado. Cada participante podrá protegerlo y la explotación de los resultados se harán todos los esfuerzos para que se explote directa o indirectamente a través de incluso otros proyectos. La diseminación, hay una obligación general de difundir los resultados lo antes posible. O sea, Europa invierte, pero quiere que el resto de los europeos sepa que Europa invierte. Entonces, aquí la publicidad es una parte fundamental del proyecto y, por supuesto, todo lo que se vaya consiguiendo es la explotación de los resultados. Y los derechos de acceso, tendríamos la obligación de autorizar el acceso a los resultados y al background que fueran necesarios para implementar la acción y obligación de autorizar el acceso siempre que sea necesario para explotar los resultados. Tramitación electrónica. Todas las convocatorias, incluida la documentación asociada de las comunicaciones, se tramitarán de manera telemática. Todo telemático, ni un solo papel, ¿vale? Y introduzco ya la parte de las pymes, ¿vale? El 20% del presupuesto tiene que estar destinado a las pymes. Entonces, aquí en la participación, dentro del Horizonte 2020, ¿dónde está la pyme? Pues estaría, por una parte, en retos sociales y de liderazgo industrial, con proyectos de I+D+I colaborativos, con un topic definido. El topic es la temática concreta donde se espera conseguir el impacto, ¿vale? O sea, no es, por ejemplo, nosotros estamos trabajando
Ahora un proyecto de gestión sostenible de los recursos genéticos. Bueno, estamos haciendo 2 proyectos bajo esa convocatoria, que no tienen absolutamente nada que ver. Uno es animal y el otro es vegetal. Y son entidades totalmente diferentes. Pero da la casualidad que, bueno, que es la misma convocatoria. Cada uno está trabajando en un topic dentro de esa convocatoria, ¿vale? Entonces, luego el instrumento PYME, que habréis oído hablar bastante de él, en el que el consorcio es opcional, que lo podemos tener en 1 o 2 fases, que ahora diremos cuáles son, que la primera fase máximo tiene 50.000 euros y que la segunda fase tendríamos entre 1 y 3 millones de euros. Y ahora vemos lo del tema del 70%. Lo que comentamos antes del Fast Track to Innovation, ¿vale? Que como decíamos se resolvería en 6 meses, que son proyectos de innovación pequeños, de menos de 5 socios, menos de 3 millones de euros, cercanos al mercado en cualquier sector. Esto puede ser interesante para alguien que tenga una idea súper innovadora y la queramos poner en marcha rápidamente. Y luego, por supuesto, también el Eurostars 2, que también tiene temática libre, son proyectos para pymes intensivas en I+D, cercanos al mercado, financiación H2020, más tramo nacional, pero con evaluación europea y puedo hacer consorcios más reducidos, ¿vale? El instrumento PYME es un esquema de financiación en fase mediante subvención dirigida a dar apoyo a todo tipo de empresas tradicionales o innovadoras que tengan la ambición de crearse, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión europea. Se valorará que sea una idea innovadora, convincente, que tenga un buen potencial de crecimiento para la PYME en el mercado no doméstico. Objetivos. Tipo de proyectos de innovación tecnológica, innovación en servicios o innovación social, cubriendo el ciclo completo de la innovación, lo que hablábamos desde el principio de la idea al mercado. Elementos básicos. El instrumento operará bajo un sistema de gestión único y centralizado. Tendríamos 2.700 millones de euros, que es 1/3 del 20% del liderazgo y retos sociales del objetivo PYME, que tendríamos el bottom-up, que hemos estado hablando también ayer todo el día, de topics dedicados más o menos abiertos y que tienen que estar dirigidos a la explotación comercial. La convocatoria anual abierta durante todo el año con varias fechas de corte y las pymes serán sus únicos beneficiarios, aunque podrán desarrollar el proyecto junto con otras entidades de cualquier tipo. A ver, esto supone una modificación de la participación de las pymes dentro del programa de investigación y desarrollo de la Comisión Europea. Hasta ahora se abrían ciertas convocatorias que eran genéricas, todas las temáticas, y ahí se metía, pues normalmente además en consorcios mezcla entre pyme, centro tecnológico, universidad, tal, y digamos que las empresas esperaban a que se generase esa convocatoria de todas las temáticas, ¿no? Porque era todas las temáticas. De hecho, en el 2013 hubo una convocatoria de esa que, por supuesto, pues imaginaos, ahí acudió Europa entera de todas las regiones, ¿no? Ahora no, ahora ya se crea algo específico para la pyme. Y que no sean, que esto también es difícil establecer así, digamos, utilizadas las pymes para que otras entidades consigan, digamos, ese resultado. Pero bueno, si genera valor en la pyme, se consentirá, entre comillas, ¿no? Serán sus únicos beneficiarios, aunque podrán desarrollar el proyecto junto con otras entidades de cualquier tipo. Es decir, juntaban varias empresas y tal, y necesita un equipo de investigación, pues lógicamente se asociarán pues, con centro tecnológico, con la universidad, con quien corresponda, ¿no? No hay requisito de consorcio mínimo, aunque el valor añadido europeo será criterio de evaluación. Es decir, todo lo que sea replicabilidad a escala europea será criterio de evaluación. Es más fácil demostrar que tiene replicabilidad europea si están varios socios de diferentes países europeos, ¿vale? Pero que no es una condición, o sea, se puede hacer con uno, ¿vale? Y, bueno, aquí tenemos lo que serían las fases. Tendríamos la fase número 1, que sería la viabilidad, la fase número 2, que es I+D y demostración, y la fase 3, que es la comercialización. La fase 1, en la que estudiamos la viabilidad, es la fase 1 que comentábamos antes, de hasta 50.000 euros, ¿vale?, para hacer el plan de negocio.
Aquí, digamos, la fuente de información y asesoramiento serían los puntos nacionales de contacto y la red europea de empresas, ¿vale? Que también contribuirán en la parte demostrativa, ¿vale? Y luego, en colaboración con los centros tecnológicos, universidades, etcétera, se aportará la parte de I+D, ¿vale? De investigación y desarrollo, que es importante si nos acordamos de uno de los primeros cuadros en los que establecíamos cuál era la intensidad de la subvención, un 100% en el momento que metiéramos I+D, ¿vale? En todas las tres fases se establece lo que se denomina un coaching especializado, ¿vale? Lo denomina así la Comisión Europea. Y lo que se trata es que en este proceso del proyecto la empresa o empresas participantes mejoren sustancialmente su potencial, ¿vale? Y para ello, pues se van a dar en la primera fase ambición por crecer, en la segunda fase potencial de crecer y exploración de oportunidades, benchmarking, tal, y luego en la fase 3, pues la capacidad de crecer. Esto suena un poco así, ¿no? Y verlo en términos empresariales, el tema del coaching, como que no, pero está establecido así, ¿vale? Para el instrumento PYME. Bueno, el objetivo principal, incrementar el retorno de inversión de las actividades de innovación. Y, como te comentaba, tendrá un coaching enfocado al crecimiento empresarial y la comercialización de esos resultados. Dentro del instrumento PYME tendremos para el presupuesto del 2014-2015 140 millones de euros y aquí vemos la tarta cómo se reparte, la vamos viendo por partes. El 4% evidencias de innovación, el 9% desarrollo de herramientas de apoyo, el 21% proporcionar soporte para innovación, el 16% conectar pymes para crear un ecosistema innovador. Llevamos 2 años con lo del ecosistema de la innovación, ¿no? Ahora ya se ha convertido en una cosa cotidiana, ¿no? Bueno, aquí se meten los clústeres y por eso me detengo un poco aquí, ¿vale? En Extremadura tenemos un montón de clústeres y un montón, bueno, ya quedan menos, ¿no? Pero sí, tenemos varios clústeres donde también recogemos la participación de muchas empresas privadas y, por tanto, pues es importante conocer esto y saber que, además, no puedo extenderme aquí, pero sí, hay una plataforma europea de clústeres que, estando en ella y teniendo cierto nivel, ¿no? Sería la medalla de oro, de bronce, no hay plata, no me preguntéis por qué, hay oro, bronce. Si conseguimos que nuestros clústeres sean así, podrán formar parte de lo que se llaman consorcios de clústeres estratégicos, ¿vale? Y es decir, no es que se junte el clúster de la energía de Extremadura con el clúster de la energía de Castilla y León y tal. No, es que se juntan, como nosotros pretendíamos, en un proyecto, ¿no? Juntar alimentación, energía, materiales, etcétera, ¿vale? Investigación de materiales, etcétera. ¿Para qué? Pues para hacer, por ejemplo, que es Joaquín, que era uno de nuestros proyectos. No penséis que soy un friki por haber dicho lo de Marte y lo que voy a decir ahora, que es el tema de las travesías estratosféricas, ¿vale? O sea, las travesías espaciales, el turismo espacial, ¿no? En ese sentido, lógicamente, ahí tiene que contribuir que tú vas a hacer un viaje, pero no solamente vas a hacer un viaje y necesitas toda la tecnología de hacer el viaje, sino necesitas estar cómodo, necesitas comer en ese viaje y ver pues muchos más detalles, ¿no? Bueno, os pongo eso un poco como grafismo de lo que se puede hacer con un clúster estratégico, ¿no? Bueno, el programa COSME, bueno, no lo vamos a tratar, ¿vale? No está previsto, simplemente mencionar que es el primer programa de pymes de la Unión Europea y que se trata de financiación, ¿vale? Tendríamos 2.300 millones de 2014 a 2020. Son para la mejora de la competitividad empresarial, para promoción del espíritu emprendedor y para fomentar la creación y crecimiento de empresas. Para pymes, emprendedores, organizaciones de fomento al emprendimiento, administraciones regionales y nacionales, o sea, casi todo, ¿no? Entre el 70 y el 88% de las empresas consideran las dificultades administrativas en otros Estados miembros como importantes a la hora de optar o no para el comercio transfronterizo. Nosotros, además, con el tema transfronterizo que tenemos, pues se podrían hacer
tipo de iniciativas, pero que sepáis que esto funciona con solo financiación, ¿vale? Bueno, mencionar simplemente una mejora del acceso a la financiación del 60%, mejora de acceso al mercado 21,5%, mejora del marco normativo un 11,5% y promoción al emprendimiento un 2,5%. Actividades sectoriales de todo tipo, turismo, automoción, defensa, acero. Bueno, estamos hablando de proyectos europeos, entonces estamos hablando de grandes iniciativas. Vuelvo un poco al inicio, para ir concluyendo, el tema de pensar en grande. Es decir, se están haciendo ahora mismo varios proyectos en Extremadura. Nosotros estamos participando principalmente en 2, que tienen un presupuesto entre 5 y 10 millones de euros cada uno. Es decir, son proyectos mucho más grandes. Entonces, para poder presentar un proyecto, para realmente estar alineados con lo que es el Horizonte 2020, es pensar qué cosa grande de verdad para la que necesite mucho dinero sería bueno hacer, ¿vale? Entonces, cogemos esa idea, le damos forma, la metemos dentro de una convocatoria y tal. No funciona lo de ha salido una convocatoria, me voy a inventar esto, lo meto dentro, ¿vale? Y ejecutamos un proyecto y nos llamamos. Aquí no funciona, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de participar como evaluador para la Comisión Europea de propuestas, ¿vale? Yo he participado como evaluador concretamente de proyectos de energía. Y bueno, cada temática tendrá sus condiciones específicas, pero bueno, más o menos la evaluación será aproximadamente, el sistema será el mismo, ¿vale? Creedme que se configura un panel de expertos para evaluar cada una de ellas y ese panel de expertos va a cazar rápidamente esa iniciativa de ir buscando otra cosa, ¿vale? No podemos disfrazar nuestro proyecto, no podemos vestirle y ponerle la ropa que gusta y que sabemos que los elementos que hay que poner. Eso también hay que hacerlo, pero cuando realmente el proyecto está. Entonces, como estamos ahora mismo en el primer año y van a salir convocatorias de todo tipo, que nadie se ponga nervioso porque ahora hay muchos nervios porque el 24 de febrero había un plazo de presentación de un montón de convocatorias y se ha adelantado al 2 o al 4 de febrero. ¿Vale? Entonces, todo esto ha descolocado a todo el mundo porque se adelanta un mes y esto no se prepara en 4 días porque están las Navidades en el medio y demás. Y no pasa nada, nos dejamos pasar esta convocatoria, saldrá otra y si no vemos muy claro que nuestra idea encaja dentro de esa convocatoria, es que no encaja. O sea, o lo tienes meridianamente claro o está claro que tu proyecto no es para esa convocatoria. No gastes tiempo, recursos, dinero, compromisos, nada. Se aguarda y tarde o temprano va a salir. Durante este periodo van a salir convocatorias, y no una vez, seguramente más de una vez, donde quepa nuestro proyecto. La inversión en I+D+I es un factor esencial para generar crecimiento y empleos de calidad. La inversión privada de la Unión Europea es menor comparada con otras regiones y la industria europea necesita hacer más para mantener su liderazgo o recuperar su retraso frente a los principales competidores. El presupuesto de la Unión Europea en I+D+I es una fracción de lo que invierte Europa, un 5% del total y más del 15% de las convocatorias competitivas. La Comisión propone movilizar recursos públicos y privados en acciones conjuntas en áreas de interés estratégico europeo para sumar esfuerzos y superar la fragmentación. Bueno, último stop que hago antes de terminar la ponencia. Se he quedado muchos datos bastante rápidos, espero no haberos aburrido mucho, aunque por la cara veo que sí. Y me paro aquí en lo de Startup Union, que está basado en el tema de Startup Nation, que es Israel y es un poco el modelo que el Gobierno de Extremadura, sabéis que del año pasado, en 2013, se celebró en Cáceres el Foro de Innovación y Crecimiento España-Israel avanzamos juntos. Creo que he dicho el título exactamente como era. ¿Por qué? Tenemos una realidad, ¿no?, en Extremadura, ¿no?, una realidad de infraestructura, una realidad de dispersión, ¿no? Yo cuando hablo de ciudades inteligentes, porque es una de las temáticas que nosotros trabajamos, yo siempre hablo de que hay barrios verticales y barrios horizontales, ¿no?, de lo que sería la aldea global.
Extremadura es un barrio claramente horizontal. Es decir, el coste que tenemos o, digamos, el número de habitantes que atiende un metro lineal de infraestructura es mucho más bajo que en otras regiones en España, ¿vale? Entonces, con eso, con la industria que tenemos, con todos esos condicionantes, se nos plantea una situación claramente difícil, ¿vale? Y yo creo que está acertada, digamos, esa analogía que se hace en su momento con el tema de Israel. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar este año en marzo allí y tuve la oportunidad de visitar pues, centros tecnológicos allí, en Tel Aviv y demás. Y creo que sí, que no es... O sea, sabéis que todas estas comunicaciones crean controversia, ¿no? Pero sí es verdad que existe cierta analogía en la dificultad. Es decir, partes de un panorama muy complicado y tal. Y todo lo que sea basado en el conocimiento requiere, digamos, menos dotación de infraestructura, que a lo mejor de lo que nosotros pues, nos hemos visto aquí limitados hasta, bueno, y seguimos estando limitados, y si no, no seríamos la única región española objetivo 1 de la Unión Europea. Por cierto, en cuanto a ese detalle de que somos objetivo 1 de la Unión Europea, no tiene nada que ver con el Horizonte 2020. O sea, no va a haber una predisposición de que se apruebe una propuesta porque sea española dentro del programa del Horizonte 2020, ¿vale? Igual que en otro tipo de fondos, sí, ¿vale? Aquí no, es totalmente competitivo y ganarán, digamos, las mejores propuestas hasta que se complete el presupuesto disponible para esa convocatoria. En cada una de las convocatorias se establece un presupuesto y ya incluso hasta te orientan sobre por dónde tiene que andar, digamos, la cifra del proyecto. Como comentaba, la fase de internacionalización es importante para todas nuestras empresas y que aprendamos a salir fuera. En otros países hay un taller pequeño que luego vas a visitarlo porque crees que es una fábrica enorme y al final es un taller mucho más pequeño de lo que tenemos aquí, sin embargo está vendiendo al mundo entero. Tenemos que intentar potenciar nuestra internacionalización porque es perfectamente posible. Y a través de la participación dentro de consorcios europeos será mucho más fácil, porque ya estableceremos unos contactos, no solamente con esas empresas, sino con las empresas que trabajan con esas empresas. Al final se crea una red. Y, bueno, esto es un momento importante porque arranca el H2020 y creemos que será algo importante y determinante para la industria, ¿no? Nuestro objetivo dentro del panorama extremeño sería estimular proyectos ambiciosos, pensando en grande, como decíamos, proyectos para que merezca la pena hacer un trabajo tan difícil y ponernos de acuerdo con otras entidades de otros países, con el inglés y el idioma un poco ahí como problema, perfectamente salvable, con una sola persona que hable los dos ya está solucionado, con el Google Translator también ayuda mucho, y estimular proyectos ambiciosos, lanzarlos y gestionarlos para que tengan éxito y, en definitiva, estamos hablando, cuando estamos hablando de fondos europeos, de proyectos de altos vuelos. Estamos hablando del ahora o nunca. Ahora hay un programa y tiene casi 80.000 millones. Vamos a meternos vamos a intentar participar en él y hacer más grande a nuestras empresas y hacer más grande nuestra región. Se trata de proyectos singulares y proyectos que dejen huella, que tengan un impacto importante dentro de nuestra sociedad. Pero con todo lo que acabo de plantear, se nos dibuja un escenario de cierto vértigo, ¿no? Vértigo a esa complejidad que no solamente es que tengo que trabajar con un montón de entidades diferentes, que tengo que combinar investigación con innovación, con explotación, con propiedad intelectual, con un montón de elementos, con una complejidad en el que va a haber gente que hable diferentes idiomas, que voy a trabajar con empresas y entidades que no conozco, que también causa cierto vértigo, ¿no? Y encima en un ambiente extremadamente competitivo, ¿vale? Esto es simplemente un reto, no es un ponerlo difícil, es un reto y un reto perfectamente salvable. Y si os contara que si ahora vamos a tomar después el café, si tenemos oportunidad que comentamos, os comento empresas y entidades que están participando aquí, son entidades que simplemente han tenido la voluntad de hacerlo.
Dentro de ese presupuesto H2020 habíamos hablado de los 77.000 millones de euros. Creo que en cualquiera de los 3 pilares podemos ubicar convocatorias y todos los proyectos necesitan una supervisión, pero no una supervisión convencional. Necesitamos una con perspectiva global enfocada hacia la industria pero con el significado europeo, con la industria generadora de actividad económica. Controlar la gestión de todo ese vértigo, de toda esa tramitación, posibilitará innovar con éxito y dar pasos cualitativos. De esta manera, tanto las empresas extremeñas como los centros tecnológicos se atreverán a dar el salto definitivo a Europa. Muchas gracias por permitirnos animaros a saltar. Gracias.